Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, pero más aún, muchísimas gracias por vernos de nuevo. El día de hoy vamos a hablar del cáncer cérvico-uterino. Me gustaría, antes de hablar de la nueva medicina germánica, cómo es la visión desde la medicina actual de este tipo de cáncer. ¿Ok? Empezaremos con los síntomas. Los síntomas desde la ciencia de la salud actual nos dicen que al principio el cáncer cervicouterino es asintomático, es decir, que no hay muestras de dolencia, de dolor o algo de irritación, pero cuando ya empieza a avanzar es cuando sí aparecen los síntomas. ¿Cómo se sabe que es asintomático? Porque pues hoy en día hay programas de salud que invitan a que la mujer se haga estudios y exámenes y es cuando ahí aparece. Y la mujer puede decir, bueno, pues es que yo no había sentido nada, no había percibido nada, pero el estudio a tiempo le permite detectarlo. Pero cuando no es así y ha avanzado mucho, la ciencia de la medicina actual nos dice que puede aparecer con un sangrado inusual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el sangrado puede ocurrir fuera de un periodo menstrual, que el sangrado puede ocurrir después del coito, que el sangrado inusual suele ocurrir porque la persona ya está en la etapa de la menopausia, ¿no? Entonces estos son síntomas claros de que ya hay la posibilidad de un cáncer de útero avanzado. Hay también un flujo vaginal en los inicios, hay también un mal olor y suele haber mucho dolor pélvico. Ahora bien, ¿cuál es el origen del cáncer cervicouterino? Bueno, pues hay estadísticas y hay datos que para mí, desde un punto de vista y una opinión muy personal, me parece que no son totalmente precisos, pero bueno, dicen que es el tabaco, dicen que es una vida promiscua, dicen que es una vida sexual temprana o que usas anticonceptivos. Hay algunos más que dicen que las mujeres con problemas de obesidad son las que tienen con mayor tendencia a sufrir cáncer de útero, pero la verdad es que hay muchas mujeres que pudieron haber tenido una actividad sexual temprana, hay mujeres que nunca consumieron tabaco, hay personas que pueden ser obesas, ¿no? O con sobrepeso, pero nunca tuvieron cáncer de útero. Así que a mí me parece que estas estadísticas no son del todo muy precisas para establecer que esas son el origen. Sin embargo, una que sí es un poco más precisa es que se considera que es el virus del papiloma humano la que puede provocar esto, porque en los estudios siempre aparece este virus, ¿no? Entonces puede ser que ese sea un poco más preciso. De ahí la necesidad de hacerse estudios constantes o la creación de la vacuna, ¿no? Del virus del papiloma humano. ¿Cuáles son los tratamientos que realiza actualmente la medicina contemporánea? Bueno, cuando se trata de un cáncer muy avanzado, pues se recurre a la cirugía. Hay que recordar que el cáncer cervicouterino no es otra cosa que la exacerbación del tejido interno del útero. O sea, son un exceso celular creando más tejido del útero interno. O sea, no es otra cosa. ¿Ok? Es tejido exacerbado. Entonces lo que hacen en los tratamientos, por ejemplo, quirúrgicos o de cirugía, se necesita extirpar ese tejido extra que está surgiendo en el interior del útero. En casos más severos, pues ya es una histerectomía, que es extirpación del útero o una extirpación de útero y de trompas. Esto le llaman, si no mal recuerdo, histerectomía total o histerectomía radical. Y pues también los medicamentos, la radioterapia, la quimioterapia, la vacuna, o muchas veces es todo a la vez, ¿no? Hay una intervención quirúrgica, hay una extirpación, hay una histerectomía, pero también hay medicamento y también es quimioterapia. ¿Ok? Ahora bien, dentro de la nueva medicina germánica, ¿qué es lo que se comenta? Bueno, de entrada les puedo decir algo que me parece que es muy importante. La nueva medicina germánica establece que el cáncer no es una enfermedad, que el cáncer no es un error del cuerpo, que se trata de una respuesta de adaptación biológica por un conflicto de supervivencia. Y ya lo vamos a ir describiendo poco a poco. En este caso, el conflicto de supervivencia está relacionado consciente o inconscientemente con el útero. Y la mejor manera de explicarlo va a ser a través de las 5 leyes del Dr. Hammer. ¿Ok?
En la primera ley se establece que hay un conflicto estresante, ¿sí? Que se vive en soledad, que se vive en silencio, que muchas veces impacta porque llega de manera inesperada, pero además no se comparte. Son esas experiencias de conflicto en los cuales te llevas esos pensamientos a la cama y te levantas con esos mismos pensamientos, provocando al final del día muchísimo estrés. ¿Cómo se vive esto? Bueno, la segunda ley, ya lo hemos comentado antes, la ley bifásica, primera fase fría, segunda fase caliente. Primera fase es asintomática, la persona no percibe, no tiene ningún síntoma, ninguna dolencia, ninguna incomodidad, así que no hay en ese momento, aunque está el estrés, ninguna manifestación. Cuando la persona entra ya en una etapa de desestrés, y entra de nueva cuenta en una normalización de su estado emocional, es cuando empiezan a aparecer los síntomas. Y esta segunda ley lo que nos dice es que es cuando entra la etapa de reparación del órgano o el tejido. La tercera ley nos habla de que hay un control cerebral y un tejido que están relacionados desde la etapa embrionaria y por lo tanto a nivel cerebral tendrá una conexión con el tallo cerebral, que es el cerebro más primitivo, el cerebro relacionado con la supervivencia, y esta conexión hará justamente enviar una serie de órdenes que se aclaran con la cuarta ley. La cuarta ley establece pues que hay bacterias y hay hongos que van a ayudar en el proceso tanto embrionario de la creación como al momento de normalizar, ¿no?, este proceso de la fase 2 que hablamos en la segunda ley, es decir, llevar a la normalización. ¿Cómo lo hace? El microbio y el virus va a ayudar a desaparecer ese tejido excedente que se creó durante el proceso de conflicto. Por eso, cuando se hacen los estudios y aparece que siempre está ahí el virus del papiloma humano, desde la visión del Dr. Hammer son los bomberos apagando el incendio y no los causantes del incendio. Entonces, en la cuarta ley, este tejido excedente que se le llama cáncer, empieza a encapsularse o a desaparecer a través de microbacterias conocidas como bacterias tuberculosas. Puede generar calcificaciones, puede crear cavernas, puede crear quistes, algunos de esos quistes son líquidos, puede crear fibrosis, pero todo eso es parte de la reparación. Es decir, tratar de normalizar de nueva cuenta ese tejido o ese órgano. Así que en esa etapa el Dr. Hammer dice que vas a sufrir dolores, que vas a sufrir molestias, que vas a sufrir calenturas o fiebres, pero es el proceso en el que tienes que reposar y esperar a que ocurra este proceso pues, de normalización del tejido. ¿Okay? Y la quinta ley pues, nos dice que se trata de un programa especial biológico con un sentido de supervivencia. Ejemplos claros de lo que pasa en este tipo de situaciones, aquí es donde yo le voy a pedir a muchos de ustedes que tomen atención, ¿no?, para ver si hay una resonancia en sus vidas cuando aparece el cáncer cervicouterino, ¿ok? Por ejemplo, cuando una mujer no puede embarazarse o tiene el deseo de embarazarse, puede aparecer cáncer cervicouterino. Es decir, la mujer tiene muchas ganas de quedar embarazada, pero el marido no quiere, o el marido le dice que solamente van a estar juntos si no tienen hijos. Si llegan a tener hijos, la va a abandonar. Y hay ahí un conflicto. Son casos reales los que les estoy platicando. Casos donde la mujer ama tanto al hombre que tiene el deseo de tener hijos con él, pero él no quiere. Otra situación puede ser la somatización, ¿no? Hay mujeres, hay personas que cuando ven que otra persona sufre, el sufrimiento lo llevan hacia ellos mismos. Si una madre, una hija, una hermana sufre un aborto, entonces esta persona somatiza aquello y lo vive de esa manera y pueden aparecer algunos fenómenos o cosas características de lo que sería el cáncer cervicouterino. Hay otros casos en los cuales hay mujeres que
viven una situación de estrés porque sienten que el número de miembros que hay en la familia no ayudan en la subsistencia. Entonces piensan que es necesario agregar más miembros a la familia. Hay un caso particular del cual yo supe de una mujer que había tenido solamente hijas mujeres y ella sentía que esto era un conflicto para ella, ¿no? Porque necesitaban varones en la familia, tanto para cuidar, como para trabajar, como para traer el sustento, como para encargarse de la vigilancia, el cuidado y la protección, y que por lo tanto necesitaban pues procrear más miembros de la familia, pero en este caso varones. Y lo que ocurre entonces es que el mensaje que envía el cerebro desde esta conexión endodérmica es pues eficientar al útero para crear un nuevo miembro en la familia. Y es cuando aparece esta exacerbación de tejido del útero. Otro caso, la pareja debe volver a mí. Es decir, yo antes le atraía, hoy en día ya no le atraigo y yo tengo que en mi rol femenino volver a ser atractiva para él, coqueta para él, que se vuelva a fijar en mí, y hay una reacción biológica, ¿no?, para atraerlo, y es eficientar el útero para pues crear este sentido, esta simbología de hogar y de familia. Hay también dentro de la violencia de género la posibilidad del cáncer cervicouterino porque la mujer vive un abuso sexual, porque la mujer vive humillaciones constantes y siempre haciendo referencia al sexo, al coito, etcétera, y ahí esto puede generar también un estrés en la mujer y llevarlo a un cáncer cervicouterino. Las personas que han sufrido violaciones, no solamente por un desconocido, sino que viven una violación, o así es su sentir, así es su percepción, por parte de la pareja misma. Es decir, ella no quiere tener contacto, ella no quiere tener relaciones, pero se ve obligada a tenerlas, y muchas veces con violencia y con el peligro de quedar embarazada. Es cuando se vive este sentido de violencia o de violación que ocurre con aquellas mujeres que pueden llegar a tener muchos hijos, ¿no? Porque todo el tiempo su pareja pues está teniendo relaciones con ella y ella lo vive muchas veces con asco, con desprecio, con humillación, porque no era su deseo y no era su voluntad. Esto puede también llegar a generar el fenómeno. Otros casos pueden ser haber vivido un divorcio con mucha violencia o fue un proceso de divorcio muy desagradable. Y hay algunos casos en los que cuando un ginecólogo de género masculino hace una auscultación a una mujer o una exploración, ella lo vive de una manera muy desagradable, no le agrada que el ginecólogo sea varón, es decir, lo vivió como un estrés muy profundo que se convirtió finalmente en una adaptación biológica. Así que estos son los programas especiales biológicos que aparecen para la supervivencia. Muchas veces la mujer pudo haber sentido la humillación de que su pareja se involucró con una o con otras mujeres y él ya no puede llegar a tener relaciones íntimas con ella y lo vive de una manera igual, con furia, con desagrado, con humillación, con asco. Entonces hay una reacción biológica en ese sentido. El útero también representa al hogar o representa también el lugar donde se reproduce la vida. Sobre todo si un hijo fallece siendo muy joven, vive este estrés. El caso de la esposa del doctor Hammer fue así, a partir del fallecimiento de su hijo, que se vivió de una manera muy injusta. Ella padeció cáncer cervicouterino y cáncer de mama, mientras que el doctor Hammer sufrió cáncer testicular, ¿no? A partir de aquella experiencia. Así que bueno, pues ahí les dejo estos datos. ¿Cómo se puede tratar el tema del cáncer cervicouterino desde la nueva medicina germánica, para poder procesar los eventos estresantes? Yo
yo creo que todo suma y no debería de considerarse algo ajeno, como lo hacen los más ortodoxos del estudio de las 5 leyes. ¿Por qué no recurrir a la terapia y considerar que la etapa de la psique que está viviendo este estrés emocional requiere de un apoyo terapéutico psicológico, como podría ser la terapia cognitivo-conductual, como podría ser la neurolingüística, como podría ser la hipnosis ericksoniana, o también, como lo mencionaba hace un rato, las nuevas alternativas de terapia como las constelaciones familiares, que ya hablaremos también de ellas de una manera precisa y concisa en próximos videos. Espero que esto haya servido de algo. Van a disculpar que lo hago sin un guión, entonces ahí voy tratando de hilar las ideas, cosa que a veces batalla uno cuando hemos perdido, ¿no?, la capacidad y la experiencia, ¿no?, para realizar este tipo de temas, y no siempre tenemos la elocuencia que quisiéramos tener, pero por ello agradezco aún más que se hayan quedado. Hasta la próxima con un nuevo video. Hasta entonces, y gracias por vernos.